Y sin más, lo tengo aquí sentado presidiendo este evento. Nos acompaña el doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, quien será nuestro primer conferencista magistral. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, obtuvo su maestría de Ingeniería Civil en Georgia Institute of Technology en Atlanta, Estados Unidos. Además, fue distinguido con el doctor honoris causa de la UNI y durante su carrera ocupó roles destacados en el ámbito académico y profesional en la UNI, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es miembro del directorio de asesores externos del College of Civil Engineering and Environmental de Georgia Tech en el periodo 2018-2024. Presidente del directorio y socio fundador de la empresa CECEL S.A. desde el año 1972, liderando más de 1.700 proyectos multidisciplinarios en áreas diversas como vialidad, hidrogeneración, transmisión eléctrica, proyectos portuarios, aeropuertos, minería y medio ambiente, plantas industriales, sistemas de transporte como metros y ferrocarriles, entre otros. Además, es reconocido como el ingeniero diseñador de 2 plantas de energía nuclear, cada una con una capacidad superior a 1.000 metros en los... Megavatios, se nota que no soy ingeniera. Megavatios en los Estados Unidos. Bueno, realmente es una eminencia para nosotros el doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán y justamente nos trae un tema para pensar, un tema para reflexionar. Ustedes saben que uno ante una situación puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Fenómeno del Niño. Él se lo plantea como un desastre o una oportunidad. A lo largo de su conferencia magistral vamos a tratar de dilucidarlo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Muchas gracias y un afectuoso saludo a todos. Agradecimiento a los organizadores, a Adita y César, por haberme invitado a esta importante exposición. Y sobre todo este tema, ¿no? Este tema tremendamente apasionante desde toda la historia de la humanidad. Si nosotros nos remontamos a todas las culturas antiguas que nos han precedido, incluso a la formación de nuestro planeta, vamos a encontrar de que la vida en todas sus formas sería imposible sin 4 elementos fundamentales. Sin el agua, sin el aire o atmósfera, sin el sol y sin el suelo. Todo lo más proviene de ello. Y cuando miramos incluso hoy día ya nuestros planetas de todas las galaxias posibles, nos damos cuenta que siempre la historia será la misma. O tenemos esos 4 elementos fundamentales o no hay posibilidad de vida. Y en eso hemos evolucionado muchísimo. El agua, evidentemente, es consustancial incluso con nuestra propia naturaleza. En esta exposición, obviamente que se escoge el tema que nos preocupa a todos con este evidente fenómeno del niño que nos está tocando la puerta. Ya no hay discusión de si va a estar presente o no va a estar presente. La discusión va a ser con qué fuerza, con qué, si va a ser extremo o simplemente va a ser una cosa parecida. Ya casi nadie dice que va a ser un light, ¿no? O sea, eso ya prácticamente ha sido descartado. La primera idea de que si es desastre u oportunidad, yo diría que son las 2 cosas, ¿no? Evidentemente está presente ese elemento agua que no solamente nosotros miramos como una fuente de todo prácticamente de lo que hacemos, sino también los antiguos. Los antiguos de esos 4 elementos que les he mencionado fundamentales, los antiguos los veneraban y los elevaban a nivel de Dios. Tanto nuestra cultura inca, que estaba en las montañas, no tenía
mucha necesidad del agua, sabía cómo cultivar, pero para ellos el dios era el sol, ¿no? Y si vamos a los mexicanos, para los mexicanos el agua era también un dios. Para los egipcios lo mismo. O sea, todas las culturas de la humanidad prácticamente han venerado estos 4 elementos, ya reconociendo sin ciencia y sin nada que no tuvieran en ese entonces, que la vida era fundamental para ellos. Entonces ahora vamos a tratar el agua, pero vamos a tratarlo con mucho respeto, porque le debemos mucho y nuestra propia naturaleza. Vamos a hablar inicialmente del agua, vamos a hablar de lo que ha sido los fenómenos parecidos, antecedentes a esto, a partir de los años 80 a la fecha, pero simplemente como referentes. Y si es desastre o no es desastre, fundamentalmente se deberá a si hemos fallado, digamos, para tener las obras de mitigación y prevención. Tampoco hay que perder de vista que así como tenemos al niño como un problema, también tenemos un problema mayor que se llama el riesgo sísmico. Nuestro territorio, desde el punto de vista humano e ingenieril, tiene estos 2 riesgos marcados. Otros territorios tienen otros, huracanes, una serie de cosas que nosotros no los tenemos. No sé si con los cambios climáticos que siempre ha tenido la Tierra, incluso desde antes de la humanidad, en algún momento comenzaremos a tener también otros riesgos. Pero por el momento, esos son los 2 y sumamente graves. En la exposición de la señora ministra, en la inauguración del evento, ella se refirió a algunas cosas con relación al agua que yo también voy a tomar en cuenta en mi presentación y voy a hacer una referencia quizás con un ángulo un poquito distinto al que ella expresó, en el sentido de que al agua tenemos que domesticarla. No la vamos a domesticar al agua de ninguna manera. Eso quizás fue un vocablo que no se ajustó mucho a la realidad. Lo que los ingenieros tenemos que hacer es darle un uso racional e inteligente, ¿no? Defendernos de ella, sí, defendernos de ella cuando adquiere unas cantidades fuera de manejo, ¿no? Evidentemente, pero para eso existe la ingeniería, para mitigar eso con obras de prevención que lamentablemente para esta oportunidad todavía no hemos hecho. Y en algún momento, si vienen en la zona de las preguntas, yo aceptaré con gusto aquella de por qué no lo hemos hecho, ¿no? Y tocar otras tangentes con relación a eso, ¿no? Vamos a comenzar la primera parte refiriéndonos. Normalmente yo uso filminas de PowerPoint bastante sencillas, pero que saben comunicar y sobre todo dar el mensaje interesante. El agua como elemento esencial. ¿Para qué? Para la vida y la salud, para la medicina, para los procesos industriales, para la generación de energía y no solo para el consumo humano, para la medicina evidentemente, ¿no? Somos agua. Muy poca gente se da cuenta que el cuerpo humano nuestro, de un adulto, está formado por 60% de agua. Y los órganos que son fundamentales para nuestra vida, por ejemplo, el cerebro 70%, el hígado 75%, los músculos 76%, los pulmones 90%, la sangre 80%, los huesos 22%. Todo lo que tenemos contiene agua como elemento fundamental. El agua ocupa, asimismo, el 71% de la superficie de la Tierra. Nosotros prácticamente ya a la fecha hemos fotografiado, hemos descendido en alguno de los planetas o satélites nuestros, pero ya no necesitamos poner los pies y bajar ahí para decir que tenemos un conocimiento integral casi de nuestra galaxia. Y en ellas, ¿cuál es lo que más le preocupa a los científicos? Encontrar agua.
para poder hacer una verdadera colonización. Se nos recomienda, y es lo mejor, tener un consumo de agua. Y la ministra decía que hay un 10% de la población que todavía no tiene acceso al agua, pero nosotros, los médicos y demás, nos recomiendan, ya que somos agua, que tenemos que ingerir un promedio de 2,5 litros de agua diaria mínimo para poder mantener saludables mayormente todas las partes de nuestro organismo. 2,5 litros mínimo. Aquí no he querido hacer diferencia para que no me acusen de que estoy discriminando en género, pero para los que querían ser, supuestamente para los hombres es 2,5 y para las de género femenino es 2 litros, pero vamos a cerrar en 2,5 litros, ya que todos somos iguales, pues, o sea que no hay ninguna distinción. 2,5 litros es lo que se recomienda mínimo para poder tener un cuerpo sano. ¿Los desastres existen o no existen? Yo digo que no existen, más bien lo que existen son fenómenos naturales extremos, que pueden ser extremos o no pueden ser extremos, ¿no? Siempre han existido los fenómenos naturales. Lo que pasa es que los desastres los origina el hombre cuando no está preparado para esos fenómenos que ya los conocemos. O sea, cuando hablemos de desastres naturales, por favor, quitemos esa palabra del vocablo ingenieril. Desastres naturales no hay. Son fenómenos extremos naturales o fenómenos simplemente naturales. La denominación de desastres es la que nosotros nos ganamos si es que no hacemos y nos preparamos para ello. Las dos amenazas del FEN, del fenómeno del Niño, ya sabemos, en las lluvias, pero además las conocemos, son huaicos, desbordes de ríos, inundaciones por falta de drenaje de ciudades, destrucción de infraestructuras, vías de comunicación, pérdida de terrenos agrícolas, muerte, migración de las especies vegetales, etcétera. ¿Cuándo qué? Cuando el agua abunda y no podemos controlarla. Y falta, en el lado sur y centro de nuestro país, estamos arriesgados a sequías. Y las sequías también, o sea, la falta de agua, ¿no? Produce pérdida de cultivos, mortandad pecuaria, proliferación de plagas, en fin. Ahí está toda la lista. Dicho sea de paso, le digo a los organizadores que aquí no hay nada cubierto, no sé quiénes quieren tomar fotos, no quieren tomar fotos, pero les ruego que este PowerPoint sea de conocimiento de todos los asistentes y todas las personas que quieran. No tengo el menor problema. La ciencia y la ingeniería en realidad te permiten enfrentar estos fenómenos. ¿Pero qué tenemos? Tenemos y notamos incapacidad del sistema de gestión público para enfrentarlos, y eso es una de las partes que ha causado mayormente el problema de no estar preparados 7 años después a un fenómeno que ya lo hemos tenido 6 años, ¿no? 6 años atrás, en el 2017, donde se dijo vamos a prepararnos y vamos a crear una autoridad que se llama Reconstrucción con Cambios, y se le puso el apellido con cambios, para no simplemente hacer reconstrucción que durara hasta el siguiente evento. Y en el siguiente evento tuviéramos nosotros que hacer otra vez la reconstrucción así permanentemente. Entonces, por eso se creó una autoridad y se le puso como nombre Reconstrucción con Cambios, ¿no? Pero los cambios implicaban las obras de prevención. Pero eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, tenemos en este problema. Después, la brecha de infraestructura, ¿no? Discutimos si la brecha de infraestructura es de 150,000 o 200,000. Hacemos programas para cerrar brechas, cosa que nunca vamos a lograr porque cada vez la brecha simplemente es más amplia. Aun cuando hagamos obras, las necesidades van a ir en incremento y siempre van a ser mayores. Por eso digo yo, la brecha de infraestructura, vamos a cerrarla. Pero lo más importante en este momento es salvaguardar la infraestructura actual. El Perú, nosotros hemos calculado, yo he calculado realmente que
tiene en este momento lo que se llama un patrimonio de millones de dólares. O sea, lo que los americanos llaman 1,000 trillions o 1 trillón. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos construido todos los peruanos y es patrimonio nacional. Entonces nos da la sensación a nosotros que nuestros gobernantes y nuestros gobiernos, etcétera, se preocupan por las nuevas obras. Pero nadie se preocupa por defender y mantener en buen estado el patrimonio nacional. Ese 1 trillón de dólares que es lo que hemos construido. ¿Y quiénes lo hemos construido, por Dios? Los ingenieros peruanos, pues. A lo largo de nuestros 200 años de independencia, hemos construido ese patrimonio. Pero cuando hablamos de las obras y las nuevas obras de prevención, etcétera, ¿no? Parece que la defensa de su patrimonio no nos interesa. Nosotros, por ejemplo, ¿cuál es el principal interés? ¿Una nueva cosa? O, por ejemplo, ya en el plano familiar, defender la propiedad, la casa que tenemos, ¿no? Si nos dicen, oye, tu casa no está preparada para poder soportar un sismo de esta magnitud. Uy, dices tú, no, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué necesito hacer para defender lo que tengo? No, pero no me estoy preocupando de qué voy a hacer, si voy a hacer una obra nueva para mudarme, ¿no? Eso ya vendrá después. Pero nosotros hemos puesto el segundo plano en el primer plano y el primer plano lo hemos relegado al segundo plano. Aquí quiero ponerle números, algo que la ministra dijo en su inauguración, ¿no? Nosotros en este momento tenemos un sistema de tuberías. ¿Se acuerdan ustedes? Hace pocas semanas casi nos volvimos locos porque nos dijeron que íbamos a estar 48 horas sin agua porque iban a cambiar un conector de una matriz, ¿no? Y yo me puse a pensar, oye, ¿y cuánto tenemos de red de agua? ¿Cuántas tuberías tenemos abajo de nosotros, subterráneas, en este momento? Pues le doy una cifra. El sistema de distribución de agua a septiembre del 2022 estaba conformado por 15.577 kilómetros de redes primarias y secundarias, de las cuales 24% tiene menos de 10 años, 36% entre 10 y 30 años, 22% entre 30 y 50 años, 17% excede los 50 años o de una antigüedad indeterminada. Un reciente informe del Banco Mundial señala que la capacidad de almacenamiento de agua del Perú, lo cual también se refirió la ministra, oye, ¿hasta qué año vamos a tener esto asegurado? Nosotros podemos almacenar alrededor de 184 metros cúbicos por persona, que estamos muy por debajo del promedio de América Latina, que es 2.500 metros cúbicos por persona, en capacidad de almacenamiento de agua. Sedapal, en septiembre del 2023, informó que se requieren nuevas fuentes de agua para satisfacer la futura demanda de la capital. De lo contrario, al 2040 se generará escasez de recurso hídrico. Entonces, tenemos esta amenaza, independientemente de lo del Niño y lo que venga, tenemos esta amenaza que es una amenaza permanente de suministro de agua. Y nos preocupábamos mucho porque nos dijeron que de repente íbamos a dejar de tener agua por entre 48 horas, entre 2 y 4 días. Era un caos. Ya, imagínense, pues, con estas tuberías antiguas, etcétera, y esta capacidad de falta de almacenamiento de agua. Tenemos que preocuparnos mucho por esto, ¿no? En alcantarillado, la Filmina, no, voy a ir más rápido, pero está, por supuesto, en igual o peor condición, pero también tenemos aproximadamente el mismo kilometraje en alcantarillado. En cuanto a infraestructura, entonces, se debe construir con factores de seguridad. Ese es otro tema, ¿no? O sea, hemos visto la situación de la red. Entonces, pero ahora tenemos que incorporar los ingenieros un concepto fundamental que las autoridades tienen que entender.
tenemos que diseñar y construir cosas con resiliencia. Mucha gente habla de la resiliencia. Yo me acuerdo como en cierta manera, hace unos pocos años se acuñó un nuevo término, ¿no? Se decía, hay que hacer reingeniería. Y escuchaba a otros profesionales que mencionaban la necesidad de que para salir adelante de esto hay que hacer reingeniería. Y yo me preguntaba y me decía, oiga, pero yo primero quisiera saber si ustedes entienden qué cosa es la palabra ingeniería. ¿No? Y si entienden la palabra que es ingeniería, se lo decía a algunos políticos, ya después vamos a hablar de reingeniería, ¿no? Pero comencemos por utilizar la palabra reingeniería. Hoy día sale la palabra resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es que los ingenieros tenemos que usar en nuestros diseños los criterios profesionales suficientes para que nuestros diseños puedan estar preparados para estos fenómenos. Para eso tenemos que superar las normas técnicas actuales, porque siempre las normas técnicas vienen atrás de los hechos, registran los hechos, pero no prevén el futuro. Entonces, nosotros tenemos que tener ese sentido de olfato, de criterio profesional, para poder decir, ok, la norma técnica dice esto, pero yo digo, respetando también la norma técnica, que ese es un mínimo. Ese no me garantiza resiliencia. Cuando hace aproximadamente 12 años o 13 años leíamos los informes del Instituto Geofísico del Perú, nos hablaba como un sismo de probablemente máximo para Lima y la solocaída del centro del orden de 8 grados, ¿no? Y ahora nos dicen que no es 8 grados, es 8.8. Bueno, no son 8 décimas. Eso va a crecimiento geométrico. Hablar de un 8 y hablar de un 8.8 es, bueno, el 8 ya es grande, pero el 8.8 es una cosa enormemente más grande. Enormemente más grande. Entonces, ya uno dice, bueno, ¿y qué pasa con lo que diseñé de 8? O con lo que diseñé cuando la norma decía 7.5, ¿no? Ahora es 8.8. Y eso me hacen hacer 2 simulacros al año, ¿no? Y dentro de poco, si no pasa nada, dirán que es 9, ¿no? Entonces, eso es una realidad que los ingenieros tenemos que desarrollar y los políticos tienen que entender, por Dios santo. Contralorías, jueces y fiscales tienen que entender. Y si no entienden, tenemos que hacérselo entender, para no ponerles oreja de burro cuando tienen que ver algunos temas de esa naturaleza. Bueno, nosotros tenemos una enorme dependencia del río Rímac, ¿no? Somos muy dependientes a la fecha del 80%, a pesar de que tenemos otras cuencas, ¿no? Pero eso lo tenemos que realmente enfrentar. Tenemos, por ejemplo, en el año 2017, los huaicos, ¿qué cosas nos causaron? Tuvimos 14 en la cuenca del río Rímac. Acuérdense que pasamos varios días que no podíamos tener agua, ¿no? Y que teníamos que ir corriendo atrás de los camiones, etcétera. Cosa que nuestra población de menores recursos, ese 10% lo hace todos los días. Pero nosotros no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, pero tuvimos esa experiencia en algo que vamos a ver que lo del 2017 fue bastante menor de lo que se espera que tengamos este año, ¿no? En fin, la Tarjea no pudo distribuir 3 días, y no era porque no hubiera agua en el río, sino simplemente que el río venía tan cargado y tan sucio y tan asqueroso que simplemente lo dejaban pasar. No lo introducían a la planta de la Tarjea. Actualmente tenemos 442 pozos subterráneos, pero de esos solamente 216 se encuentran operativos. Claro, el pozo subterráneo es una suerte de cultivo de agua, que es lo que debíamos recomendar mucho para las zonas de sequía, ¿no? Tener cultivo de agua, pozos de donde podemos extraer, pero los pozos se secan también, y si no se mantienen, ya no están disponibles, ¿no? Las metas de gestión para servicios de saneamiento, ahí solamente voy a hablar de las 2 flechitas que hay abajo.
y del resumen, ¿no? Menos del 1% de renovación de redes de agua, o sea, el 0.49, es lo que está previsto que se haga en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, con la edad que tienen las redes, y esas redes no solamente tienen que soportar fenómenos del Niño o lo que fuera, no, esas redes tienen que soportar el famoso 8.8 o tener un plan contingente para cuando pase lo del 8.8. Pero sin embargo, en los cálculos para la tarifa y demás, SUNAT solamente le permite, ¿no?, 0.49% para renovación de redes. A este ritmo de 0.49% para renovación de redes, ¿cuánto nos vamos a demorar para renovar 1.500 kilómetros, 15.000 kilómetros de redes? No, tenemos que poner mucho más recursos en eso, ¿no? Eso no nos dijeron, pero todavía ahí tenemos que actuar muy fuerte. Y lo mismo en gestión de riesgos de desastres. ¿Cuál es la caja que tienen para gestión de riesgos de desastre autorizadas en esos 5 años? Son porcentajes mínimos. Por eso que la propia entidad, SEDAPAL y demás, pues tendrá que recurrir, y las sedas de las distintas regiones del Perú tendrán que recurrir pues al gobierno central, porque ellos mismos como empresa no lo pueden hacer. Entonces ahí sí viene la pregunta, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, ¿por qué no privatizan SEDAPAL? ¿Usted cree que un privado va a poder hacerle frente al fenómeno del Niño si es que lo tuviera? Obviamente que no, pues. ¿Y pueden levantarse las tarifas de agua así como así? Tampoco. Porque más bien tenemos ahora que cubrir ese 10% de población que no tiene agua y que tampoco tiene recursos para poderla pagar. Pero por lo menos queremos quitarles el yugo de que tengan que pagar 5 veces más el agua que nosotros los que recibimos el servicio normal pagamos. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. Tengan ustedes la plena seguridad de que el agua que está tomando esa gente que no tiene acceso o que tiene que ir al camión y pagar 5 veces más, todavía recibe un agua de menor calidad. ¿Y eso va a repercutir en qué? Va a repercutir en su salud. Definitivamente va a repercutir. ¿Por qué? Porque ese es el mayor vehículo de contagio. Agua y aire. Es el mayor vehículo de contagio de enfermedades. Ahora, SEDAPAL tiene otro riesgo, pues tremendo, que algo he adelantado ya, que es el riesgo sísmico. Ahora, ¿qué sucedió en el momento en que hemos hecho los simulacros? Y nos informa el resultado de simulacros CENEPRED y todas estas entidades. Lo leemos y lo único que hacemos es levantar una ceja, pues, ¿qué podemos hacer? Pero cuando ellos simulan que ha ocurrido el sismo, ¿no?, entonces dicen, ¿qué va a fallar? La planta 1 de la Tarjea, que fue construida en la época del general Odría, en el año 1955, fuera de servicio, totalmente destruida. No hay remedio para la planta 1. La planta 2, por ahí estaba la planta 2, se suponía que aproximadamente iba a sufrir daños como para tener un 50% de golpe. O sea, se podía salvar la planta 2. Pérdida de 75% de los pozos, que ya le mencioné que de hecho tenemos 216. Riesgo de falla, evidentemente, en la planta de Huachipa. Falla del 30% de redes secundarias. 25%, fíjate la cantidad de tuberías que ese es el 30%. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en atender eso? 25% de problemas en reservorios secundarios, o sea, en reservorios de agua, 70% de cámaras de bombeo. Nos dicen que este es el riesgo sísmico de un 8.8. ¿Qué estamos haciendo para eso? Bueno, ahorita me da la sensación que le hemos dicho nosotros lo siguiente a la naturaleza. Oye, un momentito, nosotros tenemos ahora este fenómeno del Niño. O sea, que no me vengas trayendo un sismo, pues. Espérate, ¿no?
espérate con el sismo, porque primero vamos a atender esto. No, eso lamentablemente no lo podemos hacer. Y tenemos a nuestros maravillosos santos, Santa Rosa, San Martín, etcétera, pero los tenemos trabajando pues sobre tiempo, pues, diciéndole a Diosito, oye, aguanta un poco, ¿no es cierto? Pero eso, nosotros tenemos realmente que comenzar a pensar con los dos riesgos en paralelo y hacer cosas. Bueno, los colectores fallarían 42%. Eso no son cosas que digo yo, en cada una de las fiminas abajo está la fuente. A mí no me gusta hablar sin tener la seguridad de la fuente, ¿no? Estación de bombeo de agua fallaría 23%. Planta de tratamiento de Tahuada y La Chira, probablemente con daños muy fuertes. Y sobre todo, si hay un tsunami, porque ese 8.8 viene normalmente con un señor tsunami, como fue en el año 1746, ¿no? Si hay un tsunami de esa naturaleza, ahí sí pues van a tener problemas serísimos, ¿no? Serísimos, incluso porque probablemente van a ser totalmente inundadas. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a pasar esto porque ya yo creo que me he adelantado con varios temas del escenario sísmico, pero básicamente esto va a crear problemas muy serios a 9 millones de limeños que van a sufrir la carencia de agua potable. No va a ser solamente el 10%, todos vamos a sufrir la carencia de agua potable. Esto también sucede y pasa en países sumamente desarrollados, cuidado, ¿no? Eso no es un problema del Perú únicamente. Y ustedes que miran televisión pueden mirar y ven que el propio Estados Unidos y Europa y todos tienen estos problemas también. Y ahí en la filmina van a ver lo que pasó en Los Ángeles, que también es una zona sísmica, dicho sea de paso, en el norte del 94. Para poder abastecer a la población, tuvieron los camiones cisterna que recoger agua, ¿sabe dónde? De las piscinas de los millonarios en Los Ángeles, para poder atender emergencias. Pero el agua también es destructiva. Y tenemos acá un ejemplo que yo le quería comentar de recientemente, de estos días. Es el caso de Libia, sobre el cual también he escrito hace unas par de semanas en bastantes blogs técnicos, ¿no? Que me deja una preocupación que yo vengo teniendo ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Y es los diques. Son una solución. Yo sé que van a venir varias exposiciones sobre esa materia. Claro, lo primero que uno dice es, me voy a defender con diques, ¿no? Pero nosotros tenemos una característica muy importante. Los diques pueden ser rebasados por una cuestión como la que sucedió en Libia. Ustedes saben, en el norte de África llueve muy poco, pues, ¿no? África es desértica porque llueve muy poco. Entonces, en el caso de este río Derna, como llueve muy poco, ellos ponen sus presas y cierran los cauces para poder retener lo poco que llueve. Entonces, por ejemplo, ellos tienen para el mes de septiembre 1.5 milímetros de todo el mes, ¿no? Entonces, a como sea, pues chapan esa agua para consumo humano y también para un poco de agricultura. Entonces, tenían dos presas en cascada, una alta de 70 metros y después otra ya más cercana a la ciudad, para poder captar esa agua y poderla utilizar. Esa es una obra que tenían ya se diseñaron los europeos, una compañía del entonces Yugoslavia, hace 50 años. Y de pronto, ese 1.5 milímetros en un mes se convirtió en 100 milímetros en 24 horas. Obviamente rebasó, no le habían dado mantenimiento, y falló la presa de tierra, falló.
Pero cuando falla una presa, a mí me enseñaron, desde que era cachimbo, en el ejercicio profesional, me dijeron, los dos peores fallas y errores que pueden ocurrir de la ingeniería son, en primer lugar, la falla de una planta de energía atómica, que estaba diseñando planta de energía atómica. Ya. Ese es el primero de todos. ¿Por qué? Porque además de ser un enemigo silente, que mata con radioactividad, además de ser un enemigo silente, una vez que sale y contamina el territorio, no lo vas a poder ocupar por siglos. Y es lo que le pasa a Japón, ¿no? Por siglos hay una parte del territorio, más o menos unos 60, 70 kilómetros a la redonda, que ya no vas a poder vivir, no vas a poder hacer absolutamente nada. Y lo otro, que no te impide que puedas utilizar el territorio, es la falla de una presa. Una presa que falla de 60, 70... No, es como un tsunami, pero al revés. El tsunami viene del mar hacia la tierra y la falla de la presa viene de la tierra hacia el tsunami. ¿Qué pasó? Primera presa falló, inmediatamente la segunda también. Y Derna, que es una población de 100.000 habitantes, aproximadamente, hubo 15.000 fallecidos. Se llevó todo hasta el Mediterráneo. Construcciones, cuerpos humanos, desmembrados lamentablemente, porque hay gente que falleció cuando estaba en su vivienda, y después vino la fuerza del agua que es indetenible, ¿no? Y se lo llevó con todo ¿no? Entonces, yo soy respetuoso de los diques como una solución, pero hay que hacerlas bien, sobre todo, cerrar cauce ni hablar. En este momento estamos ahí con una serie de políticas, por ejemplo, en Estados Unidos están comenzando a desmontar presas antiguas que cerraban cauces, algunas de ellas, ¿no? Donde ya sienten que es un riesgo posible de falla de una presa. Entonces, ya están comenzando con eso. Entonces, sí, yo reconozco que evidentemente tratar de encauzar con diques, sesgados, diagonales, etcétera, pero recordemos una cosa, fundamentalmente, que nosotros no vamos a conducir agua. Nosotros vamos a tratar de hacerle frente y conducir huaicos. No es agua. El Perú y Chile son los únicos dos países en el globo terráqueo que en apenas 80 kilómetros de franja costera vamos desde 4.800 metros sobre el nivel del mar hasta el nivel del mar. Entonces, esos ríos que incluso muchos de ellos se bautizan como río seco, ¿no? Que no cargan agua, etcétera. Cuando cargan agua, ya no son ríos. Pasan de ser secos a ser torrentes. Entonces, lo que tenemos que, voy a usar la palabra de la ministra, domesticar. Vamos a domesticar no agua. Vamos a domesticar huaicos. Que además del caudal líquido, ¿qué traen? Todo, lodos, basuras, desperdicios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a tratar de conducir con diques. ¿No? Mucho en el sentido común dice, al huaico hay que darle cauce. No hay que taparlo, no hay que meterlo en un túnel, porque tenemos que estarlo vigilando y hay que darle salida, llevarlo hasta donde tiene que ir, sin que desborde. ¿No? Entonces, eso yo digo, ojo, hay que tener en mente,
lo que estamos enfrentando, en el caso de fenómenos de niños, no son caudales. A veces yo veo información de algo y dice, ya, es que hemos calculado el caudal máximo, mínimo, etcétera. Oye, un momentito, ¿de qué? Ya, volar, hay que volar. Bueno, lo van a encontrar. Ha habido un sistema de gobierno a gobierno, etcétera, que viene siendo utilizado, que en realidad en el fondo, tiene un problema de origen muy grande, que es que no hay transparencia. Yo varias veces he preguntado al Colegio de Ingenieros si sabe cuáles son o ha sido expuesto en cierta manera a la institución del colegio, que es la que representa socialmente el expertise de la ingeniería en el Perú. Eso se lo encomendó la ley de creación del arquitecto Fernando Belaúnde Terry hace mucho tiempo, donde el Estado peruano le dijo, oye, yo soy incapaz de entrar en la parte técnica, entonces te recomiendo a ti, que eres quien conjuga la ciencia y la ingeniería en el Perú, que intervengas en la cuestión normativa de la ingeniería, ¿no? No a la Contraloría, disculpen lo que voy a usar, no lo digo peyorativamente, pero no a la Contraloría, no al Ministerio de Economía y Finanzas, ni a los Ministerios de Transporte, no, al colegio. Y sin embargo, hasta donde yo sé, el colegio no se le da la información técnica. Entonces, se están construyendo obras muy delicadas de prevención, con diseños, y resulta con dinero de los peruanos, poniendo en juego la vida de los peruanos, poniendo en juego la inversión de los peruanos, su patrimonio también, y sin embargo, el Colegio de Ingenieros que representa a la sociedad, no hay, en inglés se llaman una palabra que se llama scrutiny, ni accountability en este sistema. Eso me parece que es muy serio. Y yo le pido al colegio que no desmaye, que insista en eso. Porque ahí está en juego la vida de las personas, como lo digo, ¿no? Y las propiedades del país. O sea, si hay errores, ¿quiénes lo diseñaron? Nadie sabe quiénes lo diseñaron. Y peor aún es cuando ese gobierno a gobierno utiliza un sistema que para mí es nefasto, que es el diseño-construcción. Porque por diseño-construcción le encarga a una compañía constructora que ellos decidan el diseño. Y el diseño es lo más importante. Que ellos decidan el diseño. Y yo lo acepto porque ellos lo dicen. Pero ellos a su vez, ¿qué cosas hacen? Ellos no diseñan tampoco. Subcontratan a una compañía para que diseñe. ¿Y diseñe qué? ¿A imagen y semejanza de lo que quiere el propio Estado? No, a imagen y semejanza de lo que quiere la compañía constructora. O sea, hay que regresar a los cauces, a cómo realmente se realiza la profesión. Bueno, esto se lo voy a dejar, ¿no? Porque ya me han pasado la voz de que me estoy pasando un poquito, pero bueno, vamos a avanzar. Estos son datos que hemos conseguido fundamentalmente a través de medios de prensa, así, un poquito escondidas, ¿no? Los peruanos somos los que estamos financiando y pagando esto, pero como no nos dan nada, entonces a veces surgen filtraciones de periodistas, etcétera, que bueno, más o menos te van dando esa información con relación a estos proyectos que mediante túneles subterráneos juntan dos de las famosas 3 quebradas de Trujillo. No conozco el proyecto, pero sí algunas ideas, ¿no? Que a mí me escarapelan un poco el cuerpo, como es la parte de que conducir un huaico por túnel, ¿no? Yo quiero ver el huaico para poderlo comprender y manejar, ¿no? Y aquí algunas notas de un informe de la Contraloría. No es que a veces lo critico a la Contraloría, pero no siempre. Hay un informe de la Contraloría que por lo menos nos permite saber algo, ¿no? Y nos muestra algunas fotografías de los diques que están haciendo. Y simplemente mirando la fotografía ya uno comienza a tener un poquito de preocupación, ¿no? Evidentemente,
claro, son diques que van en ángulo, etcétera, pero ya la calidad del trabajo en esas fotos uno la mira y dice, oye, ¿qué hay acá? ¿No? Y la Contraloría sí le pone algunos comentarios. No son comentarios míos, son comentarios del informe de la Contraloría, lo voy a pasar rápidamente, pero sí, aquí quiero detenerme un momentito en un caso nuestro, un caso que no... Que lo tenemos a simple vista, que es el caso de la presa Palo Redondo de Chavimochic 3, una presa de 90 metros de altura, que es la presa Palo Redondo. ¿Qué pasó? Hubo pues problemas con esta empresa brasilera, que era la que tenía la concesión, dificultades de la asociación público-privado y abandonaron el proyecto, pararon, etcétera. No podía conseguir financiamiento porque ya estaba embarrado con el tema del abajato, entonces se abandonó la presa. Pero para la construcción de la presa, todavía no había el niño, ¿no? Para la construcción de la presa, simplemente para poder trabajar en seco, incluso en la eventualidad de que ocurriera una recarga de agua en la quebrada o lo que fuera, que era una quebrada seca, porque, ojo, eso no está en el caso del río Santa. Hay una bocatoma que lleva del río Santa cuando uno la abre y todo lo demás. Pero para ese caso se pusieron 2 diques para poder frenar cualquier agua. Vino el niño costero en el mes de marzo del 2017 y a pesar de que los diques pues tenían su bonita altura, eran como de 10 metros o más, a pesar de que se lo pasó como que no existiera. El primero y el segundo. Y llegó al pie de la presa. En la obra, la presa no llega a roca, sino tiene una pantalla abajo, que es la que realmente bloquea el acceso de agua. En el momento en que se paró la obra, todavía la pantalla no estaba terminada. Entonces había una zona que no tenía pantalla. Pero tampoco estaba la presa impermeabilizada. Una presa de tierra, para impermeabilizarse, necesitas pues prácticamente terminar, que se asiente todo y recién haces el concreto rolado final de la impermeabilización. Vino el agua, le causó todo el problema. No ha colapsado la presa, pero sí hemos tenido drenaje en la base y hemos tenido percolación. Hace 48 horas, perdón, no hace 48 horas, hace ya 4 o 5 días, en una entrevista al primer ministro dijo, ya está destrabado Chavimochic. En el mes de diciembre ya vamos a tener el gobierno que va a encargarse de Chavimochic, y con eso ya está destrabado. Oye, aguanta. Antes de seguir, lo primero que tenemos que hacer es ver qué cosa es lo que pasó el 2017 y el tiempo que ha transcurrido. No es que simplemente voy y termino lo que falta. Un momentito. ¿Ha habido percolación? ¿Ha habido drenaje? ¿Cómo ha sufrido la base de la presa? Eso por lo menos va a llevar un estudio serio de no menos de 6 meses, con expertos número 1. Gente que te diga si puedes sobre esa base seguir construyendo y qué cosas tienes que hacer para remediar lo que hipotéticamente o puede y debe probablemente haber ocurrido. Ese es un caso nuestro, cuidado. No tiene que hacer nada con ese tema. Sí, la reconstrucción con cambios, por supuesto, tampoco ni lo ha mirado, que es un proyecto especial. Pero además, los diseñadores de esa presa ya no están, pues, ¿no? Y o sea, la entidad, pues, tampoco tiene conocimientos técnicos. En fin, ese es un tema que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Voy a pasar rápido esto, la atención de la emergencia de niños. Bueno, ustedes se han escuchado que dice que solamente se ha invertido el 19.2% del presupuesto. En cambio, la ministra dijo que había como 40. Total, ese es un lío de negros, pero la verdad es que no hay obras de prevención todavía.
Y este es un cuadro que aparece ahí de los efectos, tampoco es cuadro mío, ahí están todas las fuentes abajo. Compara el 82-83, el 97-98, el 2017 y el 23-24. Ahora, el 23-24 son suposiciones, pero cuando uno mira con relación a los fenómenos del Niño anteriores, se da cuenta que lo que están prediciendo para el 23-24 es enormemente superior. No es que es parecido en daño, no, es enormemente superior. Lo van a tener en el PowerPoint para tener acceso a esos dos. Y las conclusiones, o sea, de lo que he expuesto y he conversado. ¿Qué cosa? Sabemos que el agua es esencial para la vida y desarrollo, pero también puede causar destrucción si no es manejada adecuadamente. La ingeniería y las obras de prevención, ¿para qué son? Para mitigar los efectos indeseados y también adecuadamente gestionarlos y convertirlos en enorme oportunidad de desarrollo. Para eso son las obras de prevención. ¿Se han hecho? ¿No se han hecho? No se han hecho. ¿Limpieza de cauces es una obra de prevención? No, es una obra de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ese cauce se vuelve a llenar inmediatamente con la ocurrencia del niño. Y eso de limpieza de cauces es algo que tenemos que hacer todos los años. Ojo, o sea, eso tiene que quedar como un sistema instituido. No es una obra de prevención. Ya el gobierno dijo que no era, primero dijo que era prevención, pero después ya dijo que no es prevención. Claro que no es prevención, es mantenimiento. Diseño con resiliencia. Hemos hablado, los cambios climáticos obligan a diseñar con resiliencia las difíciles obras de prevención. Son difíciles, pues, las obras de prevención, por eso es que nadie las quiere hacer. Bajo los parámetros de accountability y responsabilidad que hoy en día se le asigna a los ingenieros, a los profesionales que hacen, evidentemente, aun cuando lo que se trata es ganar la guerra a estos fenómenos, pero vas a perder algunas batallas, pues, porque nadie gana una guerra sin perder batallas. Pero si por esas batallas te van a crucificar, entonces la gente dice, no, yo no quiero entrar a eso. ¿Y quiénes probablemente entrarían? Pues son aquellos que no tienen patrimonio personal en el Perú, que simplemente trabajan de oficina alquilada, que tienen otro pasaporte y si hay problemas simplemente cogen el avión y chao. ¿No es cierto? Pero ese es el problema fundamental de las obras de prevención. No es que no se hacen porque, uy, me atrasé, ¿verdad? Había que reparar el colegio, esto, el otro, y me ganó el niño. No, no es eso. Por eso yo he escrito en el sentido de que Autoridad Nacional de Infraestructura, a mí me parece que, de obra de infraestructura, a mí me parece que más importante hubiera sido hacer una autoridad autónoma de obras de prevención, que solamente se ocupe de hacer obras de prevención, que no tenga la tentación de hacer la obra nueva para que pongan mi placa ahí con que yo lo hice, etcétera. No. Evidentemente las obras de prevención no son con placa, ¿no? O las de mantenimiento tampoco son con placa, pero son fundamentales. Las obras tienen que ser realizadas por profesionales calificados, pues que tengan esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que les comenté, o sea, franja de 80 kilómetros, con huaicos y demás, y también la experiencia sísmica. Los expedientes técnicos tienen que estar sujetos a escrutinio de pares. O sea, tenemos que opinar los especialistas peruanos sobre estas obras antes que la construyan. No para oponernos, sino simplemente para recomendar mejoras. Por Dios santo. Mantenimiento adecuado, bueno, eso es lo que acabo de decir. Cada vez que pasa uno de estas crecidas y todo, bueno, tenemos que limpiar cauces y demás. Perú, orografía única, ya lo dije, 80 kilómetros de franja, nosotros bajamos desde el nivel del mar, desde 4.800, casi 5.000 metros a nivel del mar.
Otros países no tienen eso. Nadie me puede decir Perú y Chile, fuera de Perú y Chile. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos al Ecuador, la cordillera se aleja del mar, ¿no es cierto? Entonces ya deja más territorio para poder ir en mejores condiciones, ¿no? ¿No es recomendable la modalidad de gobierno a gobierno? Sí, señores, no es recomendable. Yo no estoy en contra de la participación de empresas extranjeras o gobiernos extranjeros. No. Sí, nos hemos asociado a lo largo de estos 51 años con muchas empresas extranjeras. Pero concursamos, pues, y nos asociamos cuando sea necesario para lo que sea necesario. Porque nosotros como ingenieros peruanos tenemos el expertise y el conocimiento pleno de nuestro territorio. Recomendaciones, bueno, recomendaciones, no he querido desarrollar recomendaciones, sino simplemente he querido decir, evitar todo lo que antes he dicho y que eso no se produzca, ¿no? O sea, la única recomendación puedo dar una solamente. Oiga, tengan presente esto, pues, y no tropiecen con la misma piedra. ¿Me puede dar un poquito de luz? Ya, solamente para terminar, por supuesto, además de agradecerles enormemente el sacrificio de su tiempo en escucharme, ¿no? Pero antes de terminar, quería decirles lo siguiente. Sí hay agua en el universo de nuestra galaxia, ¿no? Entonces nosotros decimos, sí, pero ¿para qué queremos colonizar la Luna? ¿Para qué queremos colonizar Marte? Bueno, en mi caso, yo tengo ese conocimiento porque, como leyó en mi currículum, soy director de una universidad americana que está fuertemente involucrada en los proyectos de colonización de Marte y la Luna, el programa Artemis. Ahora, la razón de eso es bastante simple y sencilla. NASA, su especialidad es roquetería, como dicen, ¿no? O sea, hacen rockets, hacen vehículos, etcétera. Pero cuando uno ya piensa en colonizar, la parte logística se vuelve fundamental. Porque hay que construir, ¿no es cierto?, en la Luna y en Marte. Pero no podemos llevar cemento de la Tierra para construir en la Luna. Entonces, hay una tremenda investigación para desarrollar materiales de construcción con insumos de la Luna. O sea, tenemos que hacer cemento con material de la Luna. Tenemos que considerar de que en la Luna hay la sexta parte de la gravedad de la Tierra. Entonces nosotros, ingenieros estructurales que diseñamos cosas, etcétera, para el peso de la estructura es muy importante para la estabilidad de la misma, evidentemente. Pero si ese peso es la sexta parte, pero el fenómeno natural también existe, ellos tienen igualito, ¿ah? Cuidado, tienen vientos huracanados, tienen sismos, tienen una serie de cosas. Tenemos que también desarrollar un sistema de diseño distinto. Y ahí es fundamental el rol de la academia. NASA se está uniendo. Si ustedes visitan las instalaciones de NASA en Florida, van a ver una serie de edificios yo voy con ciertas frecuencias, una serie de edificios que antes no existían. Me pregunta, ¿y eso qué es? Esta es la compañía X, Y, Z, todas son compañías privadas. Porque ellos ¿por qué? Porque los privados sabemos hacer logística. Pero la academia y el sector privado están juntos desarrollando. Hay agua, fundamentalmente el agua es el tema. Y la mayoría dice, porque el agua es necesario porque es vida, o porque por ahí van a sacar el oxígeno. No. Lo que nos interesa en el agua es el hidrógeno. ¿Y por qué nos interesa el hidrógeno? Porque el hidrógeno es el combustible. Entonces, de esa manera uno puede salir de la Tierra hacia donde quiera ir, la Luna, lo que fuera, con el combustible que necesita para llegar allá y en caso que ocurra algún problema, regresar. ¿Pero qué es la Luna? ¿Para qué vamos a la Luna? La Luna es el centro de abastecimiento de combustible para a partir de ahí cargar y con un sexto de gravedad irnos prácticamente a los lugares más remotos y más lejanos del sistema solar.
O sea, la Luna es la base de abastecimiento para los vuelos espaciales. Esa es la idea. Ahora, ¿dónde hay agua? Hay agua en los siguientes sitios. En Ganímedes, que es una luna de Júpiter. En Titán, que es una luna de Saturno. En Calisto, que es una luna de Júpiter. En Europa, que es una luna de Júpiter. Hay más agua en esos sitios que en la Tierra. Recién la Tierra viene en quinto lugar en la galaxia en cantidad de agua. Y hemos visto que el 71% de nuestro planeta es agua. Hay agua en Plutón, que es un planeta enano, después de la Tierra. En Dión, que es de Saturno. En Tritón, que es de Neptuno. Y en Encelado, que es de Saturno. Y se sospecha también en algunas lunas de Urano, en Mimas de Saturno, en Ceres, que es un planeta enano, todavía no muy identificado entre Marte y Júpiter. Pero sí hay agua. Hay agua en el universo. ¿Hay edificios? No. ¿Hay vida como la nuestra? No. Hasta donde sabemos. Pero sí la podemos desarrollar. Entonces termino con una sola palabra. Bendita sea el agua. Muchas gracias. Bueno, quedo para preguntas, ¿no? Por supuesto, quedamos para 2 preguntas. Realmente apasionante la primera conferencia magistral, sumamente interesante este desafío, esta oportunidad que nos ofrece y nos ha dejado pendiente un tema que creo que para la próxima habría que desarrollar, el agua fuera del planeta Tierra. Realmente muy interesante. Bien, tenemos espacio para 2 preguntas. Tenemos una por allí, por favor. Y si hubiese otra, pueden levantar la mano. Y atrás tenemos la otra. Lo escuchamos. Sí. Ingeniero Delgado, usted en su conclusión, sobre todo en lo último que me llamó la atención, habló sobre el G2G. Siendo el Perú un país milenario, donde Machu Picchu es considerado una obra maestra de la ingeniería peruana, ¿cómo se entiende que el Perú tenga que recurrir a países extranjeros que usted señalaba para que hagan nuestras obras? ¿O es que acaso en el Perú no tenemos ingenieros especialistas en los temas? Es algo que llama la atención que los gobiernos, estos últimos gobiernos, recurran a otros gobiernos a hacernos las obras en el Perú, a sabiendas que en el país, como reitero, desde la época de los incas, ya hemos construido obras magistrales y hay muchas obras que han sido construidas en el Perú. ¿Usted podría, por favor, darnos algún tipo de explicación por qué ocurre esto? Sí. ¿Está perdido? Ya. Lo primero es mi coincidencia con lo que usted ha dicho. Usted no lo entiende, yo tampoco, ¿no? O sea, tenemos 100% de coincidencia en ese sentido. Y la verdad es que no solamente Machu Picchu es impresionante, pues es realmente una tarjeta de presentación que además ha sido catalogada como una maravilla del mundo. O sea, no es poca cosa, ¿no? Lo que estamos hablando y la época en que ha sido hablado. Pero además hay muchos libros editados sobre Machu Picchu desde el punto de vista ingenieril. O sea, toda esa concepción de diseño, de cómo han manejado, qué cosas han manejado, el agua, fundamentalmente, dentro de la fortaleza de Machu Picchu y por distintos ambientes, con canalitos, etcétera, y además han cultivado. El Perú es especialista en andenes, en andenería para cultivar la montaña, cosa que no muchos países en el mundo tienen. Pero además, yo lo que quiero decir es que tenemos centros universitarios de primerísimo nivel que han formado ingenieros de talla y reconocimiento mundial. ¡Cuidado! Entonces, yo no estoy en contra de abrir el país para que trabajemos con empresas extranjeras. Por Dios santo, lo hemos venido haciendo desde nuestra fundación, nosotros con muchísimas distinguidas
empresas extranjeras, cada uno poniendo el expertise que conoce y domina, pero además tampoco lo podría negar, porque la empresa en la cual yo he sido presidente y sigo siendo presidente y laboro, también exporta servicios. Pero nosotros nunca le hemos dicho al gobierno peruano, oiga, ayúdenme usted a exportar servicios. No, un momentito. Hemos ido a competir a los otros países en los cuales tenemos presencia como una empresa, pues. Y eso es lo que digo yo. O sea, que vengan las empresas extranjeras, sí, pero no pues con el sombrero de un Estado, porque al final de cosas esa no es la manera de hacerlo. Pero los peruanos tenemos muchísimo, muchísimo que ofrecer y que dar en el tema de ingeniería. Nuestras universidades son milenarias. La universidad en la cual, que es estatal, yo soy director en Estados Unidos, es muy antigua también. Pero la UNI es más antigua, ¿no? La UNI es más antigua. ¿Y qué cosa tenemos? No tengo el número exacto de colegiados, pero quizás usted... ¿Cuánto? 322.000 ingenieros. Acá, de todas las especialidades, ¿no? Entonces, hay que utilizar lo mejor de los recursos, ¿no? Que vengan los extranjeros, magnífico. Toda mi vida he trabajado con extranjeros y muy bien, ¿no? Pero que voy a decirlo fuertemente, ¿no? Que como ejemplo de unos Juegos Panamericanos, se diga de que ya no sabemos nosotros los peruanos hacer trabajos y obras de ingeniería, eso es una ignominia, ¿no? Definitivamente yo no estoy de acuerdo con eso. Y creo que el colegio tampoco debería estar de acuerdo, ni la nacional, ni nada, ¿no? O sea, la pregunta, yo coincido con lo suyo, todavía no encuentro explicación. Todavía no encuentro explicación. Pero aquí en el Perú hemos hecho obras muchísimo más importantes que los panamericanos y las hemos hecho muy bien y a tiempo y sin ningún problema. Y si algunas obras tienen tropiezos y demás, es por un tema puramente normativo, que eso no tiene que hacer nada con el ejercicio profesional. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta allí atrás. Felicitarlo, ingeniero Delgado. Excelente exposición. Siempre es un gusto escucharlo. Solamente tenía una inquietud. ¿Qué opina usted sobre el empoderamiento institucional del CIP en los grandes proyectos del país? Y segundo, su opinión sobre este modelo de contrato NEC. Gracias. ¿Contrato qué, perdón? NEC. NEC. Sí. Bueno, el empoderamiento del colegio de ingenieros, del CIP, nos lo da la ley. Tenemos que ejercerlo, pues, ¿no? Eso es fundamental. Nos lo da la ley. Ahora, como ingenieros, yo le digo honestamente, me voy a hacer una autocrítica también, ¿ah? Cuidado. Nosotros, por lo general, no salimos a enfrentar las críticas a la profesión. No estamos acostumbrados a las cámaras de televisión. Nos ponen una cámara de televisión y comenzamos a temblar. Ese es el problema también. O sea, no nos dejamos oír. Y peor aún, cuando se trata de jugar el partido en nuestra cancha. Oiga, el que tiene usted al frente, ya sea periodista, abogado o economista, no sabe de ingeniería ni la 10ª parte que sabe usted. Entonces, ¿cuál es el temor? Lleve usted las cosas a su terreno, a su cancha, y salga al frente, y hable así, pues, así hable. Y le diga a la persona, a ver, dígame usted, ¿qué conoce de este problema? ¿Cuál es su opinión profesional? Entonces siempre van a comenzar con el escudo, por si acaso yo no soy ingeniero. Bueno, ¿y si no eres ingeniero? En mi época, cuando yo era jovencito, muchachito, a eso se le llamaba, ¿qué? Ejercicio ilegal de la profesión, ¿verdad? Si yo opino sobre cosas que no
que no he estudiado. Es ejercicio legal de la profesión. Sí, señor. Entonces, ¿qué resulta, pues? Resulta que nos hemos informalizado incluso en eso. Entonces yo invito, honestamente, a los colegas, sobre todo a los colegas que tienen representatividad, que salgan a enfrentar los temas, que salgan al medio y le pregunten, por ejemplo, al político: señor, usted me ha dicho a mí que tenemos un sismo 8.8. ¿Y qué está haciendo al respecto para mitigar ese riesgo? Para proteger a los 10 millones de habitantes del Perú, de Lima, perdón, que tienen ese riesgo. Para proteger a los 3 millones de habitantes que viven en los cerros periféricos de la ciudad y que están en altísimo riesgo de vida. ¿Qué está haciendo usted? Ese es el tema, fundamentalmente. El empoderamiento lo tiene uno que ejercer. ¿Tiene el mecanismo legal? Sí, pero tiene que ejercer el empoderamiento. O sea, tiene que convencerte que sí se puede. Como a veces dicen los deportistas y las barras, le dicen, sí se puede, ¿no? Entonces, y tienen que salir al frente, pero hay que dar la cara para salir al frente. Yo le agradezco la pregunta porque complementa en cierta manera la exposición que he hecho. Zapatero a sus zapatos. Temas de ingeniería a los ingenieros. Gracias. Muchísimas gracias. Sabemos que hay otras preguntas, pero no tenemos tiempo. Muy fuerte el aplauso, por favor, para el doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán. Les pedimos a la doctora Ada Arancibia, al doctor Julio Curoigua, al ingeniero César Torres, por favor, para que le hagan entrega de un presente y su diploma por habernos acompañado en esta conferencia magistral, iniciando esta tercera interesante jornada del CONA Perú 2023. Realmente una maravillosa conferencia magistral. Le queremos agradecer muchísimo por habernos ilustrado, por habernos acompañado, por haber respondido también las preguntas y vamos a reiterar el aplauso para él. Muchísimas gracias.